Bueno, en este video vamos a ver cómo resetear el testigo del mantenimiento, ¿sí? El mantenimiento requerido, una vez después de que ya hayamos hecho el mantenimiento, la afinación. Entonces, ¿en qué va a consistir? Yo voy a ahorita sacar la llave, ¿sí? Aquí la tengo. Entonces, vamos a presionar este botón y vamos a hacer switch 1 o 2 veces. Y vamos a dejar de presionar este botón hasta que se haya quitado el testigo allá. Entonces, la llave, ¿sí? Aquí la tengo, entonces voy a presionar aquí. Presiono, introduzco la llave. Accesorios, switch 1, switch 2, ¿sí? Ahí está el mantenimiento, check engine. Y el de mantenimiento ahorita se tiene que quitar. Ok, entonces quito la llave, vuelvo a meter la llave y si se fijan ya se borró, ¿sí? El testigo de mantenimiento. Entonces con eso es todo, espero les haya servido. Espero te haya gustado el video. Deja tus comentarios abajo y si te sirvió esta información, dale like. Apóyame en darle clic en suscribir. Asimismo, te invito a que visites mi canal. Tal vez alguno de mis videos pueda servirte de ayuda. Así que dale like, pregunta, comenta y hasta la próxima.